a la hora de que nuestro pelo es más liso, se refleja mejor el sol y se ve mucho más brilloso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nicole Kresh, soy dermatóloga y tricóloga. En este canal vamos a hablar todo acerca de la piel, pelo y uñas, cómo se trata, qué lo afecta, cómo se previene, todo acerca de este sistema tan grande que son la piel, el pelo y las uñas. El día de hoy vamos a hablar de algo que pues yo también he hecho muchas veces y que son los alisantes, ¿no? Que es un tratamiento que como que está un poco errado lo que pensamos de eso, ¿no? ¿Alguna vez te has alisado? Escríbeme acá y cómo te ha ido. Los alisantes son sustancias químicas que están de forma permanente en el pelo. Nos dejamos mucho llevar porque nos dicen que los alisantes son tratamientos de hidratación profunda, son tratamientos reparadores, dicen como hidratación de vainilla, vinoterapia, tratamiento de chocolate y un montón de cosas. La realidad es que sí hacen que nuestro pelo se vea más bonito. ¿Por qué? Porque sellan la cutícula y a la hora de que nuestro pelo es más liso, se refleja mejor el sol y se ve mucho más brilloso y mucho más manejable. Acuérdate que la manera en que se ve nuestro pelo depende casi totalmente de la cutícula. Entonces, si nos las pegan y es una cutícula suave, entonces pues el pelo se va a ver muchísimo mejor. Pero ¿cuál es la realidad de la queratina o de los alisantes? Porque no todos son de queratina. Entonces, si a ti te hacen un tratamiento en el salón, en donde te lo sellan con una plancha, es un tratamiento alisante químico que lastima tu pelo. Al principio se ve muy bien, pero conforme pasa el tiempo, que la queratina o este tratamiento se cae o se ve eliminando, pues sí, la realidad es que el pelo queda muchísimo más maltratado que antes y hay que cortarlo. Te quiero decir más o menos cómo trabajan los alisantes. El pelo está formado por cadenas de queratina que están unidos por ciertas uniones, ¿no? Tienen 4 tipos de uniones. Hay unas uniones débiles y unas uniones fuertes. Cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos con la plancha o nos ponemos con el cepillo o nos bañamos y nos mojamos el pelo, pues las uniones débiles se rompen y se vuelven a acomodar y nuestro pelo se ve diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos estiramos el pelo, se rompen las uniones débiles que son, por ejemplo, los puentes de hidrógeno. Y entonces se reacomoda el pelo lacio, pero a la hora de meternos a bañar, pues otra vez se vuelven a reacomodar y regresa a lo normal. Con los alisantes químicos es distinto. ¿Por qué? Porque lo que hacen es van a romper los puentes disulfuro, que son los puentes fuertes de estas uniones de queratina. Y la realidad es que estas se vuelven a unir en otros lados, pero como no es unión natural, quedan muchísimo más susceptibles al daño y muchísimo más lastimados. O sea, son más... pues es un pelo muchísimo más débil. Los alisantes rompen las uniones fuertes del pelo y las reacomodan, entonces queda un pelo mucho más débil, queda un pelo mucho más poroso. Entonces todo se mete más. Por ejemplo, si vamos a nadar, entonces absorbe más el agua clorada. Si nos echamos cosas en el pelo, pues también se absorbe todo muchísimo más. Y es verdad que también los tratamientos reparadores del pelo, pues se absorben muchísimo más, ¿no? Todo lo que usamos para que nuestro pelo se repare o no se vea tan bien, pues también con un pelo dañado se absorbe mucho más. También se disminuyen las proteínas, ¿no? Se cambian unas proteínas por otras que no son tan fuertes y tan resistentes. Entonces eso también se hace que nuestro pelo pues se maltrate muchísimo más porque no tiene sus proteínas naturales. Por lo tanto, todo lo que son alisantes, todo lastima nuestro pelo, aunque se ve más bonito. Los alisantes en el mercado son 3. Están los alcalinos, que quiere decir que tiene un pH muy alcalino, es decir, un pH muy alto. Y esto es muy importante porque siempre que ponemos sustancias en nuestro pelo que tienen un pH muy alto o un pH muy bajo, lo que hacen es abren la cutícula para que el tratamiento pueda entrar. Entonces, inflama muchísimo la fibra, abre la cutícula y puede llegar hasta la cutícula más pegada a la corteza. El tema de los alisantes es que como rompen la cutícula, entran a la corteza y al estar en contacto con la corteza, pues reacciona con la proteína y con la queratina y entonces pues la cambia de forma, ¿no? La rompe y la cambia de forma y se estira. Generalmente este tratamiento no se utiliza calor, pero también sirve para hacer el pelo mucho más lacio y sí le causa muchísimo estrés al pelo y lo lastima muchísimo. Y tiene un fenómeno que se llama supercontracción, quiere decir que a la hora que entra a la corteza como que pega mucho el pelo y entonces el pelo se ve mucho más cortito que antes, ¿no? Se ve lacio, pero se ve más corto.
El segundo tipo de alisante es lo que conocemos como el alisante japonés, que es el que dura. Lo que utilizan en este alisante es algo que se llama tioglicato de amonio. Este tioglicato de amonio no rompe como tal los puentes de sulfuro, que son los puentes fuertes, sino más bien los debilita. Y el 90% de las proteínas del pelo, que son cistinas, se quedan así y solo el 10% se cambia. Entonces finalmente no es tan dañino para el pelo. Y por último, están los que son relacionados con formaldehído. En otro capítulo ya les había comentado que el formaldehído se ha relacionado con cáncer y con toxicidad neurológica. Entonces se prohibió por muchísimos años utilizar estos productos. Por lo tanto, empezaron a hacer otros productos como son el metilenglicol y el ácido glicoxílico. Y estos pues no es formaldehído, pero a la hora de calentar, porque se necesita calentar, entonces producen formol. Y entonces es lo mismo, ¿no? Igual de tóxico, ahora se está relacionando con cáncer, se está relacionado con insuficiencia renal y igualmente con toxicidad. Entonces, a pesar de que la queratina no es tan agresiva para el pelo, porque no altera, tampoco altera los melanocitos, ni nada, pero es súper dañina para el cuerpo. Entonces, lo que te quería decir también es que otra de las cosas que hacen los que ya platicamos, tanto los hidróxidos como el tioglicato de amonio, es que también afectan los melanocitos. Y entonces estos dos tratamientos no son compatibles con decoloración del pelo. La queratina es un poco más compatible porque no lastima tanto el pelo. Yo no te recomiendo hacerte tratamientos con queratina. Averigua muy bien qué tienen, ¿no? Porque pues cada vez se relacionan con más daños pues a nuestra salud. Si tienes alguna duda, por favor escríbeme, inscríbete a mi canal. Aquí vas a encontrar muchos temas muy interesantes acerca del cuidado del piel, del pelo y de las uñas. Comparte esta información. Yo soy Nicole Kresh, dermatóloga y tricóloga. No te olvides suscribirte a mi canal.